P. Mela se quedó paralizada en medio de la acera, como si hubiera visto un fantasma. Su respiración falló, el corazón se aceleró, y el mundo se detuvo a su alrededor. El niño sentado en el suelo demasiado delgado sosteniendo un bastón viejo, y con las gafas oscuras caídas sobre el rostro tenía la misma forma de barbilla, la misma manera de inclinar la cabeza, la misma expresión frágil del hijo que ella había perdido años atrás. Durante unos segundos no pudo moverse, y Augusto solo se dio cuenta de que algo iba mal cuando ella le agarró el brazo con fuerza. El niño percibió la aproximación y encogió los hombros como quien espera ser echado. Bajo el abrigo fino, temblaba de frío. Al oír pasos, levantó el bastón y murmuró una disculpa, como si estuviera acostumbrado a ser culpado por existir. Su voz golpeó a P. Mela como un impacto. Augusto se acercó despacio, ofreciendo ayuda, pero el niño dudó, atrapado entre el miedo y la necesidad. Cuando el viento sopló, P. Mela se arrodilló frente a él y le preguntó el nombre. El niño tragó saliva antes de responder Pedro. La palabra salió baja, como si tuviera miedo de estar haciendo algo mal. Augusto y ella se miraron. El nombre que habían elegido para el bebé que perdieron también era Pedro, pero nadie dijo nada. Era demasiada coincidencia, pero demasiado dolor para comentarlo allí. Pedro intentaba explicar que no estaba pidiendo nada, que solo quería quedarse quieto, que no hacía falta llamar a nadie. La forma en que hablaba revelaba años de rechazo. Sus dedos temblaban sobre el bastón. Su manera de respirar mostraba que estaba más acostumbrado al miedo que al descanso. Cuando P. Mela tocó su mano, él se encogió automáticamente, hasta que percibió que el contacto era gentil. Poco a poco, se relajó, y eso les dolió. Llevaron a Pedro a una consulta oftalmológica porque casi no veía. Solo entonces descubrieron que había nacido con la misma condición ocular rara que habría llevado al hijo de Augusto y P. Mela a usar gafas especiales. La coincidencia encendió algo dentro de ellos, pero, una vez más, nadie se atrevió a decir lo que pensaba. Augusto preguntó por su vida, y el niño respondió con pedazos sueltos de historia en abandono, casas improvisadas, noches a la intemperie, años sobreviviendo con miedo a dormir. A cada phrase, Augusto sentía el estómago apretarse. A cada detalle, P. Mela recordaba al bebé arrancado de sus brazos en el hospital. Pero el niño hablaba de todo con tanta naturalidad que parecía no haber imaginado jamás otro destino. Cuando Augusto le sostuvo el hombro para guiarlo hasta el coche, Pedro se paralizó, como si aquel gesto fuera demasiado raro para confiar. Solo se relajó cuando P. Mela tomó su otra mano, prometiéndole que nada malo iba a pasar. En la mansión, Pedro entraba como quien pisa un lugar prohibido. Tocaba todo con delicadeza, como si tuviera miedo de romper algo, como si temiera ser culpado después. El sofá suave lo asustó, la limpieza lo intimidó, el silencio lo incomodó. Era demasiado espacio, demasiado calor, demasiado confort para alguien acostumbrado a sobrevivir entre el ruido y el frío. Cuando cayó la noche, Pedro aprovechó cada segundo de aquel mundo nuevo, al mismo tiempo que luchaba contra el impulso de huir. P. Mela lo ayudó a bañarse, a ponerse ropa limpia, a sentir el olor del jabón por primera vez en meses. Él agradecía todo en susurros, como si agradecer fuera la única forma de asegurarse de no ser expulsado. Al acostarlo en la cama, ella percibió el miedo escondido bajo la manta. Él confesó que no sabía dormir en silencio. El silencio le recordaba pérdidas. El silencio nunca significó seguridad. P. Mela prometió quedarse allí, sentada, hasta que él durmiera. Wysake. Augusto se sentó en el suelo junto a la cama, sosteniendo la mano del niño, como si estuviera allí para coser algo que nunca debería haber sido roto. Pedro se durmió con la mano de P. Mela en una, y la de Augusto en la otra, respirando, por primera vez, como alguien que podía confiar. Afuera de la casa, un coche negro pasó despacio, con los faros apagados. Dentro, alguien observaba la mansión con un interés frío. En el asiento trasero había una carpeta con documentos, recortes de periódico y fotos de Pedro en la calle. El hombre tocó el volante con impaciencia, como quien ha esperado ese momento por años. El descubrimiento del niño había llegado a los oídos equivocados, y aquella presencia silenciosa cargaba rencores antiguos, profundos, peligrosos. A la mañana siguiente, Pedro despertó confundido, como si el miedo y la esperanza pelearan dentro de él. Aun cuando vio a P. Mela dormida sentada al lado, con el rostro cansado, sintió nacer algo nuevo en el pecho. Alguien se quedó por él. Augusto dormía recargado en la pared, exhausto. El niño sonrió, con timidez, y por primera vez en la vida, preguntó si podía quedarse ya no por una noche, sino para siempre. Augusto y P.
Mela se miraron. Era demasiado pronto para decirlo todo, pero demasiado tarde para negar la verdad del corazón. Era el comienzo de algo que cambiaría la vida de los tres para siempre. Pedro oyó un ruido leve que venía de la calle y se inquietó. No sabía explicar, pero algo en el aire cambió. El instinto que le había salvado la vida tantas veces en las calles pulsaba como una advertencia silenciosa. Augusto y Mela intentaban tranquilizarlo, diciendo que solo era el viento, pero el niño seguía inquieto, como si su piel reconociera un peligro que sus ojos no podían ver. Mientras arreglaban el cuarto nuevo de Pedro, intentando llenarlo de color y ligereza, un coche oscuro volvió a estacionar afuera de la mansión. El conductor observaba cada movimiento dentro de la casa con una calma perturbadora. En sus manos, la misma carpeta con fotos de Pedro, desde sus días en las aceras hasta el momento en que Augusto lo sostuvo por primera vez. Dentro de esa carpeta había documentos antiguos sobre Augusto, sobre un proceso, sobre un hombre que siempre había permanecido escondido en las sombras. Por la noche, Pedro parecía más tranquilo, pero su cuerpo aún reaccionaba al silencio de una manera extraña. Dormir en una cama suave parecía demasiado incorrecto, demasiado alto, demasiado seguro. Llamaba a Mela bajito cada vez que el miedo apretaba, y ella acudía sin dudar. Augusto intentaba descansar, pero algo lo mantenía alerta. La sensación de que la casa estaba siendo observada no se le iba del pecho. Cerca de la medianoche, un sonido suave resonó en el garaje. La puerta, que debería estar cerrada, se abrió sin activar las alarmas. El hombre caminó por el lateral de la casa con pasos calculados, como alguien que ya conoce cada centímetro de ese terreno. Abrió la puerta de la cocina sin esfuerzo, como si hubiera estudiado la cerradura antes. Dentro de la casa, nadie notó cuando la sombra entró. El intruso caminó por la sala con la calma de quien se siente dueño del lugar. Observó los portarretratos, pasó la mano por las paredes, analizó cada detalle con precisión cruel. Cuando subió las escaleras, se detuvo frente al despacho de Augusto. Luego, frente al cuarto de Pedro, observó al niño dormido junto a Mela, respirando ambos en sincronías diferentes. Y allí, viendo aquel pequeño cuerpo frágil que ahora tenía una familia, sus ojos se llenaron de odio. No dijo nada, tan solo observó. Probó límites y value. Luego bajó y dejó una tarjeta negra sobre la mesa de la sala, el símbolo de su antigua empresa, la que perdió frente a Augusto años atrás. Una advertencia clara de que el pasado estaba vivo. Cuando amaneció, Augusto encontró la tarjeta y sintió que el suelo desaparecía. Era imposible fingir que aquello era coincidencia. Corrió hasta el cuarto de Pedro y Mela, el corazón acelerado. Al anochecer, la tensión se hizo más fuerte. Pedro no podía dormir. Sentía un nudo profundo en el pecho. Su sensibilidad captaba todo: la vibración en el aire, el silencio extraño, el cambio sutil de temperatura. Augusto decidió hacer guardia en el pasillo, y Mela se durmió cerca del niño, exhausta. Entonces el sonido volvió. La manija de la puerta trasera se movió. Un clic leve, casi inaudible. Pedro abrió los ojos de inmediato y susurró el nombre de Augusto, con miedo genuino. Augusto lo oyó y bajó las escaleras despacio, intentando no hacer ruido. El aire estaba demasiado pesado, demasiado denso, y entonces las luces de la sala se encendieron de repente. En el centro de la sala, completamente inmóvil, estaba el hombre. No había prisa, no había caos, solo aquella sonrisa torcida de quien finalmente estaba listo para revelar la razón de años de odio. Augusto quedó paralizado. El intruso dio un paso al frente, no para atacar, sino para hablar. Las primeras palabras golpearon a Augusto como un recuerdo que nunca quiso revivir. El hombre no era un desconocido, era alguien que cargaba la marca del pasado, alguien que lo conocía tan profundamente como un enemigo que nace dentro de la misma casa. Y en el piso de arriba, Pedro sintió como si algo dentro de él hubiera despertado por primera vez, como si parte de su historia estuviera a punto de ser revelada de forma brutal. Lo peor aún estaba por venir. El silencio entre Augusto y el invasor parecía vivo, como si hubiera algo respirando entre ellos. El hombre caminó despacio por la sala,
apreciando el miedo instalado allí, como quien observa una obra terminada. Augusto bajó un escalón más, protegiendo instintivamente la subida. No sabía si tenía delante a un criminal o a un fantasma del pasado, pero reconocía la mirada de alguien que había venido por él. En el piso de arriba, Mela sentía su cuerpo reaccionar de una manera que no comprendía. No era miedo común, era como si aquella voz allá abajo tuviera raíces en algo antiguo, enterrado tan hondo que la memoria no alcanzaba. Pero el cuerpo sí. Apretó a Pedro contra sí, sintiendo al niño temblar. Pedro no sabía qué se estaba diciendo, pero su instinto le decía que aquella presencia cargaba dolor transformado en odio, y el odio siempre elige al blanco más vulnerable. Rafael finalmente subió un escalón y se detuvo frente a Augusto. Con una calma cruel, comenzó a hablar del pasado, de su padre, de un hijo oculto que creció en el abandono, mientras Augusto crecía en la comodidad. Describió años de rechazo, promesas rotas, injusticias familiares, todo lo que Augusto siempre oyó como rumores vagos, pero nunca vio confirmarse. Ahora, frente a él, estaba el hombre que vivió cada detalle de esa historia silenciada. Augusto sintió el suelo emocional desmoronarse. Cada frase abría una herida que él ni siquiera sabía que tenía. Rafael explicaba su dolor con una claridad aterradora, y cuanto más hablaba, más Augusto comprendía que nada de aquello era gratuito. Ese odio tenía origen, tenía carne, tenía historia. El invasor no era aleatorio, era su sangre. Mela sintió un mareo subirle por la garganta. El nombre mencionado, el peso emocional de aquella conversación, despertaban en ella recuerdos sueltos, sensaciones nebulosas, como si hubiera vivido cerca de esa historia sin tener acceso completo. Sintió el dolor de Augusto, antes incluso de saber el motivo. Pedro, sensible como siempre, le apretó la mano aún más fuerte, y entonces Rafael reveló el golpe más devastador. Él sabía la verdad sobre Pedro, lo sabía por documentos ocultos, registros hospitalarios adulterados, nombres falsos. Sabía que Pedro no era solo un niño encontrado, era el hijo perdido de Augusto y Mela, llevado el día del nacimiento por manos corruptas que tenían interés en destruir a aquella familia desde el inicio. La revelación atravesó a Augusto como una hoja afilada. Pensó en el niño durmiendo en la calle, en las noches heladas, en las comidas divididas con hambre, en los insultos que recibió. Pensó en cada instante que podría haber sido diferente, y el dolor lo golpeó tan profundamente que su cuerpo vaciló. Mela sintió ese dolor subir por las escaleras. Pedro se apretó el pecho sin saber por qué. Rafael subió otro escalón, decidido a llegar al cuarto, decidido a mirar a los ojos al niño que, para él, simbolizaba todo lo que perdió. Pero Augusto finalmente reaccionó. El instinto de padre emergió con fuerza bruta. Avanzó, bloqueando el paso con el cuerpo, en un movimiento que no venía de la razón, sino del alma. Rafael perdió el equilibrio. Intentó sostenerse, pero cayó por las escaleras, golpeando los peldaños, hasta llegar al suelo. El impacto resonó por la casa como un trueno apagado. Mela bajó corriendo con Pedro en brazos. El niño lloraba sin entender, pero sintiendo todo. Rafael, en el suelo, respiraba con dificultad, pero abrió una sonrisa torcida, como si creyera que, incluso derrotado, había conseguido lo que quería al revelar la verdad. La policía llegó rápido y se llevó a Rafael bajo custodia. Y aún siendo colocado en la camilla, mantenía los ojos fijos en Augusto, como si quisiera marcar aquella noche para siempre. Cuando la casa volvió a quedar silenciosa, Augusto se arrodilló y atrajo a Pedro hacia sí, abrazándolo como si fuera la última oportunidad de reparar años perdidos. Mela los envolvió con los brazos, como si quisiera coser a los tres en un mismo lugar. Pedro apoyó la cabeza en el pecho de ellos y preguntó, con miedo y esperanza mezclados, si ahora iban a quedarse juntos para siempre. Augusto y Mela lo abrazaron con tanta fuerza que la respuesta no necesitó palabras. Por fin habían encontrado lo que nunca debería haber sido arrebatado. Y si llegaste hasta aquí, comenta "volvimos a ver" para que yo sepa que te quedaste hasta el último segundo de esta historia intensa.